Más, como siempre, con la mejor financiación. Saca tu Credinaldo solo con tu DNI. Seguinos en redes sociales, @Naldo_digital y participa de muchísimos sorteos. Naldo, un amigo de la casa. Nuestra comunidad es la fibra que nos une. En Cotesma creemos que la mejor forma de crecer es hacerlo juntos. Por eso seguimos sumando tecnología para estar más y mejor conectados. Ahora, mejoramos el servicio de todos nuestros clientes para brindarles hasta 1000 megas de velocidad de conexión. Si sos cliente y estás conectado a nuestro plantel de fibra óptica, ya tenés el beneficio. Si no, no dudes en llamarnos. Más conexión, más comunidad. Cotesma, evolución cooperativa. ¿Sabes por qué elegís los productos de la Anónima? Porque igual que yo, conocen muy bien lo que es la frescura y porque superan todos los controles de calidad, incluso el que hacemos en casa. Supermercados La Anónima. Aprecio por vos, por usted, por nuestra gente. Para que su empresa o comercio venda más, anuncie en FM Cordillerana. Para que su empresa o comercio venda más, anuncie en FM Cordillerana. 99.5. Una inversión segura. Una inversión segura. Super promo colchones en Elvira. Vení hoy mismo, llévate un conjunto de colchón Isomier y te regalamos las almohadas. 6 cuotas sin interés, créditos personales de mínimos requisitos, cuota simple en 3, 6, 9 y 12 cuotas, tarjeta naranja en 6 y 10 cuotas. Los días jueves, 6 cuotas sin interés y 5% de descuento con Confiable. Elvira, la casa para su hogar. Naldo ya llegó a Junín de los Andes, en Coronel Suárez 457. Vas a poder encontrar la mayor variedad en tecnología, artículos para el hogar, muebles, bicis, motos, herramientas y mucho más. Como siempre, con la mejor financiación. Saca tu Credinaldo solo con tu DNI. Seguinos en redes sociales, @Naldo_digital y participa de muchísimos sorteos. Naldo, un amigo de la casa. ¿Sabes por qué elegís los productos de la Anónima? Porque igual que yo, conocen muy bien lo que es la frescura y porque superan todos los controles de calidad, incluso el que hacemos en casa. Supermercados La Anónima. Aprecio por vos, por usted, por nuestra gente. Tenemos muchas razones para seguir juntos. En esta mañana, FM Cordillerana 99.5. Siempre para tu vida. Ariel Espíndola te cuenta todo lo que tenés que saber. El primero de la mañana, en el 99.5. Bueno, las 10, che, son las 10. En el Día del Cine Argento, ¿cuántos mensajes de la gente diciéndome, contándonos en realidad cuál es su mejor peli? Les tengo que comentar que acaba de ser superada Esperando la carroza por El secreto de sus ojos, en este preciso instante. Mucha peli, mucho Darín, y es que sí, en todas las pelis argentas, o en casi todas las pelis argentas, buenas digamos, está Darín. Hola Ariel, peli argentina que me haya gustado, me dice, ¿cómo olvidarlo? Claro, el Eternauta también presente en los votos, debe venir cuarta, quinta. Vamos a preguntarle a los invitados también, viste que le venimos preguntando a los invitados, che, peli argenta favorita, ¿cuál es? Y ahora la gente que está en nuestro canal de YouTube está viendo caritas, está viendo caruchas, algunas sonríen, otras no, está seria la señora Angélica Laguna, pero ahí se tiró una sonrisa. Vamos a saludarle, vamos a darle los buenos días porque contexto, se vienen las elecciones en el gremio Aten el próximo jueves. No falta nada para que se elijan las nuevas autoridades, no solamente autoridades provinciales, sino también en cada punto, en cada ciudad, en cada pueblo de la provincia del Neuquén, así que vamos a saludar a la señora Angélica Lagunas, que nos acompaña, secretaria general y parte de la comisión directiva provincial. Gonzalo, vos corregime, Gonzalo, si digo mal tu apellido, Ciorpino, ¿está bien dicho? ¿Ciorpino o le pasa desde la primaria? ¿Cómo es? Ciortino, porque la SC, como es de origen italiano, se lee Giortino. Ahí va, acá viene mucho, es nuestro compañero Abel Zurmiten, bioquímico del hospital, y también nos cuesta mucho. ¿Cómo es tu apellido?
Siu-Smith. Bueno, y Carla Siu Kloster, secretaria general de la seccional de Junín. Candidata a secretaria gremial. Candidata a secretaria gremial. Bueno, ¿cómo va, Angélica? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a vos y buenos días a toda la audiencia. ¿Entrevista número cuánto? Oh, ya no la 104. Ya no llevo la cuenta, pero muchas porque junto con el paso por cada una de las seccionales, no solo recorremos escuelas, hablamos con los compañeros y las compañeras, sino que también aprovechamos cada instancia de radios que ustedes nos proponen y que nos permiten por esta vía llegar a muchos compañeros y compañeras. Bien, y bueno, primero te tengo que preguntar, ¿peli argentina? Esperando la carroza. Ah, bien, suma, señor Gonzalo. Yo voy a decir La Patagonia Rebelde. La Patagonia es buena, nadie le había dicho. ¿Carla? Estaba pensando, viste, esa es muy buena la Patagonia. Es radio esto, tenés que decirlo rápido. Estaba buscando justo el título, viste que me sorprendió. ¿Pero no te acordás de tu peli favorita? No, viendo cine Argentina, sí, obviamente las que mencionaron, pero quiero meter otra que me pareció muy buena de terror argentina, que es Acechando la Maldad. No la vi. Bien lograda. No la vi. Y me sorprendió como terror argentino muy buena. Bueno, ahí tenemos una recomendación. Bueno, Angélica, gremialista. Si te dicen gremialista, ¿vos qué decís? ¿Estás ahí en esa lista? Sí, por supuesto. Soy una mujer maestra, luchadora, ajá, de izquierda. Y ¿te molesta que te digan trosca, ponele? No. ¿No? Me molesta cuando se dice en forma despectiva. Ah, ahí va. Porque esos trotskistas. Ser trotskista para mí es un orgullo. Ajá. Pero cuando algunos sectores te dicen esa trosca... Claro, en forma despectiva. Exacto, eso no. Pero obviamente te militás en la izquierda hace mucho tiempo. Por supuesto, sí, sí. Tengo mi militancia política y también mi militancia gremial, ¿verdad? En ATEN. Claro. He sido candidata también en la CETERA. Y bueno, junto con los compañeros y compañeras de las diversas agrupaciones, hemos conformado y fortalecido el Frente Multicolor Bermellón, porque entendemos que hay una oportunidad enorme de recuperar ATEN en estas elecciones del 29 de mayo. Te decía lo de gremialista porque obviamente esto es generalizado, ¿no? Hay sectores que están como mal vistos por la sociedad. Bueno, también entran los medios de comunicación, también gremialistas, la justicia, el periodismo, ¿no? Los medios de comunicación y el papel que cumplen. Y hay mucho gremialista sucio, ¿no? Mucho. Y lo que pasa es que vos tenés, digamos, entre todos los que nos dedicamos a hacer sindicalismo, si vos querés, tenés distintas vertientes. Está la burocracia sindical, los que nos tienen acostumbrados, los Moyano, los Baradel, todos esos que hace mucho tiempo que no viven las condiciones que viven los compañeros y las compañeras y que no saben lo que es estar todos los días en un aula dando clases con las claras situaciones de salarios por debajo de la línea de pobreza, con presentismos. Entonces, claro que hay un cuestionamiento incluso de las propias bases de los sindicatos a este sindicalismo que se ha alejado, que deja de representar las necesidades de la gente y que hace poco esfuerzo por estar al lado del patrón como lo vienen haciendo, ¿verdad? Bueno, parte de eso, el debate que tenemos en ATEN, ¿por qué decimos recuperar? Porque la conducción actual, el TEP, ha sido una conducción que hace varios años viene dando pasos agigantados en cambiar lo que era nuestro sindicato. Desbarataron las asambleas, están al lado del gobierno, le han puesto funcionarios y son una conducción que claramente tienen un acuerdo político con el gobierno para dejar pasar... Estás hablando del gobierno provincial, con claro, Rolando Figueroa. Con el gobierno provincial, claro, sí, sí. Vos fijate que es la primera vez en la historia de nuestro sindicato, con más de 40 años de historia de lucha, que una conducción le pone más de 10 funcionarios al gobierno de Rolando Figueroa en el Consejo Provincial de Educación. Esto es inédito, no nos había sucedido nunca. Había sucedido en Río Negro, en la propia Buenos Aires, en la CETERA, pero acá, en Neuquén, no había sucedido. Bueno, ahora han dado ese paso. Nosotros decimos claramente que estamos ante una conducción que no solo está entregada, sino que está integrada al gobierno de la provincia. Te cambio la pregunta. Ustedes, si ustedes ganan el jueves, ¿qué van a hacer con el gremio? Nosotros, si ganamos el jueves, en primer lugar, le vamos a exigir al gobierno de la provincia que se reabra la mesa de discusión salarial, porque los salarios han quedado por debajo de la línea de pobreza y queremos hacer un planteo muy fuerte de una campaña que estamos llevando adelante en toda la provincia,
que es que el presentismo, que es un plus extorsivo, es mentira que premia al que fue a trabajar, lo que hace es castigar al que se enfermó. Ese monto tiene que pasar al básico para que lo cobremos todas y todos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar vamos a poner en pie todos los mecanismos democráticos. Queremos poner en pie las asambleas, los cuerpos de delegados, todos, digamos... ¿Qué pasan para la gente que está, obviamente el mensaje está destinado a los docentes que votan? ¿Cuántos docentes votan? 19.148 docentes están habilitados. ¿Y todos votan? Habitualmente, ¿cuál es el porcentaje de votación? Mirá, en la última elección de instituto votó el 45%. La mitad. La mitad. Pero en general, en las elecciones de ATEN, cuando se eligen estas autoridades, hay un porcentual mayor. La última elección participó el 63% en el año 2021. Bastante. Bastante. Nosotros queremos... Hace poco hubo elecciones en Cava y anduvo el 50% del padrón. Y elecciones menos, generales, digamos, como para... Incluso menos. Incluso en las grandes barriadas populares, en la votación llegó al 20%. ¿Y cómo es el método de votación ese día? ¿Hay clases, no hay clases? Las urnas salen desde la seccional y recorren las escuelas. Van por las escuelas. Sí, van por las escuelas, comienza a las 8 horas y a las 20 horas se cierra y comienza el conteo de los votos. O sea que para los docentes es fácil votar. O sea, la urna va a estar en la escuela ese día. Sí, lo que pasa es que vos tenés distintas situaciones. Una cosa es la escuela primaria, que la docente va y se queda toda la mañana. Otra cosa es la escuela media, que quizás ese día justo no va el profe. Entonces a ese profe, a esas profes les decimos que si no votaron en su lugar de trabajo porque ese día no fueron, por distintas razones, porque quizás estaban dando clase y la urna llegó y se fue al ratito, a partir de las 18 horas... está bien ese punto. No queda la urna siempre en la escuela. No queda... va rotando, digamos. Exacto. Ok, ahí entiendo. Se va trasladando. Entonces es muy importante que el que no encontró la urna en la escuela, luego se remita a TEN, ¿verdad? Sí, en el caso de las escuelas medias, nosotros hasta ahora lo que se acordó con la conducción es que en la EPET se va a mantener abierta la urna desde las 8 hasta las 20, y también todavía no está claro si va a ser en el CIA o en el IFD donde se va a hacer la otra urna, porque bueno, el padrón de media está dividido entre los que están en el CPN 65. También es muy importante que los compañeros revisen el padrón y que nos escriban también a las diferentes agrupaciones que pertenecemos a este frente, porque es muy importante fijarse dónde quedaste empadronado, que puede ser que no sea el lugar en donde estás trabajando ahora. Por ejemplo, si vos trabajaste en el campo en su momento, te empadronaste ahí, bueno, por ahí aparece en el padrón del CPN 65 y tenés que votar en una urna particular. No es que podés votar en cualquier urna. Así es, y acá en Junín se da la particularidad, nos comentaban recién compañeros y compañeras que muchos compañeros, en vez de votar acá en Junín, aparecen en el padrón de San Martín. Entonces también los llamamos a que se comuniquen con nosotros. Lo que pasa es que hay muchos docentes, yo conozco un par de casos de docentes que laburan acá y también en San Martín. Exacto. O viceversa, ¿no? Son de San Martín y laburan acá. Exacto, entonces vamos a tener esa situación el día de la elección, que hayan compañeros que quizás se van a tener que trasladar a San Martín. También les pedimos que se comuniquen con nuestros compañeros porque vamos a estar a disposición. Nosotros tenemos un objetivo, digamos, en esta elección, que es recuperar a TEN, y para eso necesitamos masividad en la elección. Nadie se puede quedar sin votar. Por eso le planteamos claramente a los compañeros y compañeras que tenemos que lograr encontrarnos con la urna y emitir el voto, porque están en juego, digamos, quién conduce a TEN los próximos 4 años. Estamos hablando para la gente que no nos está viendo por el streaming con Angélica Lagunas, porque se vienen las elecciones en el gremio docente ATEN. ¿Cómo están en esta recorrida, ¿no?, que vienen haciendo por diferentes puntos de la provincia? ¿Cómo están las escuelas de la provincia? Y están mal las escuelas. Mirá, la verdad es que nosotros en ATEN Capital... ¿Se siguen alquilando tráiler? Sí. ¿Sí? Las escuelas cada vez se parecen más a los campamentos petroleros, ¿viste? El gobernador Rolando Figueroa hace poco en un acto que hizo, y también en la inauguración de las sesiones legislativas, dijo que le daría vergüenza que en una provincia como la nuestra, que tiene tanta plata o tanto ingreso por las regalías, que hayan escuelas con tráiler. Bueno, parece que ha perdido la vergüenza el señor gobernador, porque las escuelas se han transformado en campamentos petroleros prácticamente, donde hace falta un aula, en vez de construirla o construir una escuela, lo que hacen es poner las aulas de lata. Han creído que los trabajadores de la educación y los estudiantes somos tomates, que nos pueden meter en una lata y allí funcionar. Queremos construcción de escuelas. Y por supuesto también en la recorrida que estamos haciendo, vemos las condiciones que tienen nuestros compañeros y compañeras, ¿no?, en los lugares. Escuelas que no son seguras, pero además
esto que yo te decía hace un rato, el ataque que hay al acceso al régimen de licencias. Esta es un denominador común que se ha planteado en toda la provincia. Pretenden sacar el régimen de licencias y por esa vía obligarnos a ir a trabajar en cualquier condición. Rechazamos esto. Los compañeros y compañeras que se enferman tienen derecho a hacer uso del régimen de licencias, porque además si van enfermos a trabajar, se van a enfermar más, van a contagiar al resto de los chicos y chicas. Estamos en contra de este, digamos, ataque muy profundo que tiene que haber y está en línea con el ataque del gobierno nacional, porque el decretazo que sacó antes de ayer, que verdaderamente pone en pie un ataque a los trabajadores de conjunto para que nadie pueda hacer huelga y de esa manera aplicar el ajuste tremendo que se va a profundizar en los próximos meses. Decimos con claridad que allí esos gremialistas que están cuestionados, como decís vos, esa burocracia sindical no llamó a parar. Tendrían que haber llamado a parar para unir a todos los trabajadores y hacer una gran expresión de defensa de los derechos conquistados con años y años de lucha. Gonzalo, ¿y en Junín en qué situación estamos? Porque, bueno, ustedes son oposición también en Junín, sí, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, porque vos, Angélica, en Neuquén no son oposición, en Neuquén Capital, digo, ¿no? En Neuquén somos conducción y esta vez nos estamos postulando, digamos, por el apoyo de todos los compañeros y compañeras del Frente Multicolor Bermellón a candidata a secretaria general por la provincial, junto con Yasmín Muñoz Sad como candidata adjunta, y Patricia Jure como candidata a secretaria. Y compiten con la esposa del actual, ¿no? Secretario general. Así es. Con Fanny Mancilla. ATEN, lamentablemente, en los últimos tiempos parece más un bien familiar que un sindicato, ¿verdad? Se pasan el mando entre unos y otros y todo queda en familia. Lo primero es la familia, dirían algunos. Gonzalo, ¿cuál es la situación en junio? ¿Ustedes son oposición? Sí, Acá sí. Son oposición. Bueno, para plantear la situación, es amplia la pregunta, pero digamos, la situación en cuanto a la elección puntualmente, nosotros el año pasado tuvimos una situación muy particular acá en Junín, donde la conducción del sindicato defeccionó, digamos, abandonó a los compañeros en plena lucha contra el presentismo, abandonó además para integrarse al gobierno. Digamos, la que era secretaria general en ese momento, Viviana Dibona, hoy está ocupando un lugar en el Consejo Provincial de Educación. Asimismo, Romina de Paulo también, digamos, es decir, una parte muy importante de la conducción en plena lucha. Es decir, viste, cuando estamos acá hablando un poco de película, viste, cuando voy a una película el general abandona a quienes están poniendo el cuerpo. Bueno, una cosa así pasó el año pasado acá, y no solo eso, sino que se integró contra los que estábamos peleando, digamos. Es decir, fue una traición verdadera contra la lucha que estábamos. Ellos renunciaron, ¿no? Ellas renunciaron y se integraron al gobierno. Porque no hubo elecciones hace poco en Junín. Exactamente, por eso tuvimos el caso particular de que el año pasado tuvimos la elección y quedamos solo a 50 votos de poder recuperar esta seccional, con lo cual se refuerza esa necesidad de poder recuperar la seccional, incluso porque podríamos decir en estos 6 meses que lleva la actual conducción, si bien obviamente el sindicato ahora lo encontramos abierto, que era una cosa que reclamábamos, los problemas siguen estando y son problemas de fondo, esto que comentaba Angélica recién. Es decir, nosotros en estos 6 meses, por ejemplo, no hemos tenido una sola asamblea para discutir los trabajadores cuáles son nuestros problemas, y los problemas son un montón. Bueno, decíamos recién, temas de infraestructura. Acá en Junín de los Andes el área rural es un lugar donde los trailers abundan, digamos, donde los contenedores abundan. Tenemos en Atreuco, tenemos en Nahuel Mapi, tenemos en el Salitral, digamos, y son situaciones de irregularidades, de promesas de obras que se van. ¿Cómo? ¿Están hace cuánto? Hace, en algunos casos mirá, más de 2 ciclos. Hablábamos el día de ayer con la directora de Atreuco, nos decía, ella está trabajando hace 2 ciclos y los trailers están hace 2 ciclos y medio. Y la construcción todavía no se terminó, incluso nos decía, ¿y hay promesas de construcción? Bueno, dice, a nosotros nos prometen el tema de la construcción, pero al día de hoy, por ejemplo, todavía los materiales que son necesarios subirlos ahora en esta temporada invernal para poder trabajar en esas obras, no se han subido. Es decir, quiere decir que no van a completar las obras. Lo mismo está pasando en Nahuel Mapi, lo mismo está pasando en Pampa de Malleo. Los compañeros ayer estuvimos también recorriendo, están reclamando
que les den una solución. Están teniendo clases en condiciones, es decir, han perdido más días de clase por los problemas de infraestructura, en esto que dice la ministra de que no queremos trabajar. Digamos, hay que hacer el calendario de los días perdidos por problemas de infraestructura. Acá tuvimos el CEPEN 7 2 semanas cerrado por el tema de gas, tuvimos la escuela 153 también, problema de gas. Bueno, tenemos Pampa de Malleo que por problemas de, ¿cómo se dice?, de las obras sanitarias no pudieron tener clases, es decir, por las cloacas no pudieron tener clases, y otras situaciones también que repiten. Recién venimos de la escuela especial, que están reclamando básicamente que les armen un alambrado perimetral y un patio, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, un baño en una escuela especial donde no entra una silla de ruedas. O sea, como es una contradicción muy importante, digamos, estamos manifestando. Y estuvimos en la EPET también, donde el año pasado la ministra vino a decir que iba a alquilar un espacio para que se pudiera terminar de desarrollar la escuela, porque hay 2 salas que están cerradas. Creo que vos sos egresado de ahí, por lo que has comentado en otros programas. ¿De dónde? ¿Del EPET? ¿No te recibiste en la EPET vos? No, fui al EPET, pero no fui a Lima. Ah, bien, bueno, te has estudiado ahí. La escuela esa, de alguna forma, ha crecido en cuanto a su matrícula. Hoy están utilizando espacios de laboratorio como aulas, y le habían prometido el alquiler de un espacio y eso no existe. Es decir, quieren meter los trailers de manera forzada, es decir, extorsiva, ¿no? Sí, por ahí, por ahí, viste que todo el mundo, cuando estamos en el gobierno, nos quiere de alguna manera ir limando de a poco, porque van creando un campo semántico en el que los maestros, las maestras son vagas, no quieren trabajar. O tuvimos el caso de la expresidenta que decía que trabajábamos 4 horas por día y teníamos 3 meses de vacaciones, ¿no? O sea, eso se viene hace rato con esto. Entonces, en ese sentido, es decir, como todo el mundo sabe cuánto ganamos los docentes, pero nadie sabe cuánto se gasta en los trailers. Yo llegué en Junín, que me abrazó Junín cuando llegué a trabajar en Malleo a finales de 2012. Desde ahí había trailers. Se hizo la nueva escuela, no se hizo el gimnasio y siguen habiendo trailers. ¿Cuánto cuesta un trailer por mes? Esa es una pregunta, ¿viste? Porque hay un negocio, creo que es a nivel nacional. No, las empresas están contentísimas. Claro. Con el alquiler. Y no es el amigo del gobierno. Y no es el trailer de la foto, no es el trailer de la foto. Son trailers venidos a menos, son 4 latas, con suerte a veces tienen un aire acondicionado, pero hay casos de nenas o de niñeces que se han apretado la puerta con la mano con la puerta, que le ha dado una patada la pared de chapa del tráiler. O sea, son muchas cosas. O las escuelas como en San Martín de la Hermoso, que se congela el piso, ¿entendés? No podés ni tocar la puerta, se te queda pegada la mano. A ese nivel estamos trabajando, y enfrente, por ejemplo, tenés una escuela que tiene el 93,4% para entregarse y no te entregan la escuela nueva. Entonces, hay de fondo para mí una política de Estado que no solamente apunta al vaciamiento de la escuela pública, sino también a meter donde pueda algún tipo de negocito. Entonces, nosotros queremos plantear profundamente un cambio de modelo sindical que apunte a esto. Yo hago una recorrida por escuelas ahora, ¿no? Y recién me estoy enterando qué piensan mis compañeras, ¿no? de docencia, porque no tenemos los espacios sindicales, o sea, los espacios democráticos de debate y discusión, en donde podemos llegar a conclusiones más profundas y hacer un contraste en lo que nos vende el gobierno, que tiene como siempre su caballito de batalla, son los 180 días de clase, versus la realidad, que es que las escuelas se caen a pedazos en la cabeza de las docentes y los estudiantes. Entonces, nosotros queremos escuelas en condiciones y queremos que la base empiece a discutir qué tipo de escuela queremos y debatirle al gobierno, que dice todos los días que tiene superávit de producción de petróleo, che, esa guita, que encima que nos están dejando un pasivo ambiental terrible, están sacando a los pueblos originarios de sus tierras y están dejando un desastre ambiental que no lo van a solucionar, se están llevando toda la guita para afuera y esa guita no queda ni una escuela, ni un hospital, ni una calle, ni un plan de viviendas de barrio, ¿entendés? Angélica, ¿ha cambiado algo desde que asumió Rolando Figueroa? ¿Para mejor o para peor? Digo, Mirá, el tema educativo. Sí, ayer me preguntaban lo mismo en una radio y nosotros... Desde Omar Gutiérrez a Rolando Figueroa. Sí, en realidad el gobierno de Rolando Figueroa es un gobierno de coalición donde hay, digamos, un rejunte bastante amplio. Y nosotros lo que vemos concretamente es que no importa la cara de quien nos gobierna, hay una continuidad en el abandono de la escuela pública y en la falta de presupuesto. Mientras tanto, el gobierno siga poniendo millones en la privada y alentando el negocio que se hace esta vez con la venta, digamos, y la compra del conocimiento, no va a cambiar esta situación. Entonces, nosotros denunciamos que hay una continuidad en la política, ¿sí? Y los arreglos que se hicieron en las escuelas se hicieron porque los
la denuncia permanente nuestra obligó a la ministra, que casi tuvo que renunciar el año pasado, producto de la enorme pelea que llevamos adelante, tuvo que ponerla a resolver algunas situaciones. Pero hay escuelas hoy que todavía no empiezan las clases. Esto es muy grave porque no hubo paro. Entonces nosotros decimos que el abandono continúa, que cuando un gobierno no tiene como prioridad la educación, pasan estas cosas. Por lo tanto, alentamos a que los compañeros y compañeras también el 29 expresen este rechazo y este requerimiento de presupuesto. Y lo otro que te quería comentar, que nos estamos cruzando, y acá en Junín hay muchas escuelas que son escuelas albergues, escuelas rurales. La ministra, cuando asumió, dijo que iba a cerrar las escuelas rurales que tuviesen poca matrícula. Todas las escuelas rurales tienen poca matrícula, porque son escuelas rurales. Pero además nos hemos encontrado con la novedad de resoluciones últimas, firmadas el 15 de mayo, por ejemplo, mientras hacen la campaña, pero no solo está firmada por el gobierno de la provincia, una resolución que pasa a disponibilidad a los compañeros con los cargos de celadores en las escuelas con albergue. ¿Qué quiere decir esto? Pasar a disponibilidad es firmar el primer paso para tu despido, ¿sí? Porque esos compañeros se quedan sin trabajo. Y esa firma de esas resoluciones no solo la llevó adelante el Ejecutivo, sino que también la compañera Fanny Mancilla, nuestra representante, está firmando que se cierren los cargos. Por lo tanto, denunciamos esta connivencia y este accionar común que tienen para aplicar el ajuste. Y lo otro que recién estábamos viendo, de plantearte, se está llevando adelante una campaña del terror, más o menos que si la multicolor gana, nos viene a invadir Estados Unidos, ¿viste? O sea, con nosotros va a haber paro eternamente, con nosotros los chicos no van a tener clases, con nosotros no va a haber diálogo. Desestimamos todo eso. Primero porque va a haber conflicto y lucha cuando lo voten las asambleas y garantizando todos los mecanismos democráticos para que sea la base la que decida. Segundo, queremos dialogar, recontra queremos dialogar, porque queremos ir a contarle al gobierno, que parece que vive en otro mundo, cuál es la situación que tenemos. Y queremos, lo primero que te dije, vamos a pedir una mesa de diálogo para reabrir la discusión salarial. Lo que sí se va a terminar no es el diálogo, porque nosotros somos una conducción que va a ir a exigirle reuniones al gobierno. Lo que se va a terminar es la entrega y el acuerdo por abajo de la mesa al que nos tiene acostumbrado esta conducción. A ver si entiendo, vos decís que también, corregime si interpreto mal, que está metido, digamos, le interesa mucho al gobierno las elecciones del jueves en Aten. Claramente, la ministra salió a sostener que para ellos es importante que vuelva a ganar el modelo sindical que tiene acuerdos con ellos y con el que puede. Sí, lo dijo. Lo dijo en la radio del diario Río Negro. Fue muy grave eso, porque nosotros no aceptamos de ninguna manera que la patronal venga a meterse en una instancia de elección de nuestros representantes. En un organismo obrero de trabajadores, los patrones son de palo. No vamos a permitir que se metan. Así que le pedimos a la ministra que se abstenga de hacer este tipo de declaraciones, porque la repudiamos completamente, que haga lo que tiene que hacer, que es garantizar las condiciones seguras en las escuelas y el presupuesto. Y por otro lado, no desestimamos que en esta campaña que tiene el gobierno para que gane nuevamente el TEP, porque es la conducción que le sirve, que pongan en marcha todo tipo de dispositivos. ¿Viste los autitos que le ponen un número el día de la elección general, el MPN, que saca a buscar gente? Bueno, eso mismo seguramente van a hacer el 29. Le decimos a todos los compañeros y compañeras que vayan a votar con tranquilidad, con memoria y sabiendo que a nadie le deben nada. Porque si hay algo que tenemos en educación es que nadie nos pone a dedo y nadie nos saca a dedo. Si vamos a 4 años más de TEP, sí, van a terminar poniéndonos a dedo y sacándonos a dedo según como pensemos. Por eso es tan importante recuperar Aten para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Sí, déjame darte un dato. A ver. Nosotros estamos haciendo una campaña porque tenemos un acuerdo en este frente que armamos, que es multicolor, pero me llamo independiente, que por ejemplo es debatir esto de por qué un vocal gana 6 palos, ¿entendés? O gana 6 veces más que una maestra. Entonces ¿cuánto gana un docente? Queremos. Allá que estaba entre mis preguntas. ¿Cuánto gana un docente que recién se inicia, digamos? Más y o menos. Hoy está ganando 1.039.000 la maestra de grado. 1 millón. 1 millón, exacto. Claro. Imagínate que la vocal, que es lo que te estaba diciendo. Está por debajo de la línea de... Está por debajo de la línea de pobreza.
Hoy, para no ser pobre, con los números que nos acaban de dar ayer y de Buenos Aires, necesitas como mínimo 1.500.000. Sí, acá es más caro. Acá, en Neuquén, es mucho más caro. Entonces, nosotros decimos claramente que para partir de una base, es decir, una docente debería, la maestra que recién se inicia, tiene que cobrar igual al costo de la canasta familiar, para que con un turno pueda realizar su tarea y pueda, digamos, desarrollar todo lo que tiene para desarrollar, para que el hecho educativo, para que su acción en la escuela sea contundente y de verdad cada vez estemos enseñando y aprendiendo mejor. Esa condición hoy no la tenemos, ¿no? Por eso rechazamos que la vocal gremial gane 6 veces más que la maestra. Imagínate que es la que se va a sentar con el gobierno a negociar. No negocia con el millón que gana la maestra. Piensa con su mesita llena, con su bolsillo lleno. Bueno, basta de eso. Ningún privilegio para los dirigentes. Carla, decías, te acordé. No, en relación a eso, viste que cómo nos planteamos diferentes modelos sindicales en varias cosas de raíz, ¿no? Hoy yo me fui un poco por las ramas porque la verdad que me indigna mucho que tanto presupuesto educativo se vaya para pagar trailers en vez de construir escuelas o gimnasios que hacen falta acá. Viste que, por ejemplo, los chicos de CEPEN 7 van al CEF. Pero bueno, digo, ¿cómo llegamos a los pares? ¿Viste? Pues, bueno, yo digo que antes está la asamblea. ¿Y cómo llenamos esa asamblea? Esa asamblea no puede ser una guerra de votos, más acá que nos conocemos todos, entonces no podemos votar por afinidad, sino que para mí el debate es previo en cada escuela, con nuestras compañeras de trabajo, llegar a conclusiones más acabadas y de ahí ir a la asamblea a un real debate. Porque, por ejemplo, te dicen, bueno, te aumentamos un 40% en el valor punto. Bueno, ¿qué es el valor punto? No puedes llegar a la asamblea a desayunarte de un montón de situaciones o problemáticas. Y la otra es el tema más atrás todavía, cómo fortalecemos el cuerpo de delegados. Porque, por ejemplo, tenemos a todas las escuelas, es una lucha totalmente escindida, o sea, tenemos todas las escuelas peleando por separado, la EPET peleando por sus aulas, la 306 peleando porque le armen la escuela de vuelta, tenemos a la escuela especial peleando por su patio. Entonces, podríamos coordinar las luchas, podríamos empezar a volver a recuperar la tradición de lucha del gremio, ¿no? Que eso hablamos de lucha, es decir, cómo nos organizamos y entre todos bancamos los trapos, porque el gobierno históricamente nunca nos regaló nada. Ningún gobierno que ha pasado acá en la provincia, siendo la provincia más rica del país, nunca nos regaló absolutamente nada. Y ahora vienen por todo, no solamente por seguir reconociendo las condiciones edilicias y de los estudiantes, porque el refrigerio lo tuvimos que pelear a capa de espada, porque cada presupuesto que se va licuando no se recupera más, y además porque vienen también por las jubilaciones y por todo lo que queda. Entonces, eso ya está fijado a nivel nacional, un acuerdo en el que viene una reforma impositiva, que viene una reforma previsional y vienen a atacar todos los derechos de los laburantes. Entonces, para mí, tenemos que plantarnos seriamente a profundizar, a abordar estos temas como vamos a abordar los temas que trabajamos en el aula, darnos el tiempo y tener los espacios de discusión para realmente llegar a conclusiones más profundas y ver cómo nos plantamos frente a todos estos ataques. Gonzalo, ¿querías agregar? Sí, porque me parece que nosotros tenemos naturalizado de alguna forma el carácter de lucha que tiene justamente la docencia neuquina. Y para mí, al revés de naturalizarlo, hay que enaltecerlo. Es decir, el año pasado nosotros tuvimos 2 momentos de lucha que fueron muy importantes. Nunca, lo recordábamos la semana pasada con Patricia, digamos, nunca las condiciones para poder ganar una lucha. ¿Qué, Patricia? Jure. Estuvimos acá recorriendo la localidad. A veces peleamos, discutimos. Sí, te escucho que le peleas a la mañana. No, pero digamos, me pelea. Estábamos recordando, digamos, nunca tuvimos las condiciones como para poder ganar, digamos, tantas condiciones como para poder ganar, porque tuvimos movilizaciones impresionantes, asambleas masivas, defensa de un criterio común entre los compañeros que estábamos, digamos, defendiendo la continuidad de las medidas de fuerza. Nos quisieron atacar con las familias, acá en particular en Junín tuvimos en diferentes lugares jornadas en donde las familias explícitamente vinieron a apoyarnos en la lucha que estábamos dando contra el presentismo. Y sin embargo, el TEP forzó todo eso para sentarse en una mesa de negociación con el gobierno y, digamos, tirar por la borda toda esa cosa que veníamos construyendo y esa lucha que estábamos dispuestos a poder, digamos, había muchísimas condiciones para ganar. Entonces, la actitud de lucha de los compañeros está. El problema es la orientación que tiene nuestra conducción, que como decían acá las compañeras, digamos, de alguna forma al gobierno le sirve sentarse con el TEP para negociar, porque sabe que va a poder llegar a acuerdos sobre la base de entregas
de nuestros derechos, nuestras conquistas, y todo lo contrario va a pasar cuando dirija la multicolor Bermellón Independiente, que es esto que relataba recién Angélica. Y quiero, en esta fecha que estamos tan tradicionalistas, digamos, nosotros tenemos que recuperar lo que son las tradiciones de los sindicatos. Vos empezabas tu pregunta respecto al tema de los gremialistas. Los sindicatos se forjan como herramienta a los trabajadores para defendernos frente a la patronal. Es decir, nosotros no podemos tener dirigentes sindicales que estén de los dos lados del mostrador, es decir, que sean dirigentes que dicen defenderte y a la vez sean una pata de la patronal. Y la verdadera lista independiente que hay acá en Junín de los Andes y en todo Neuquén es la lista multicolor Bermellón Independiente, digamos. Y lo hemos demostrado en estos años de conducción en Aten Capital, lo hemos demostrado en cada una de las luchas y queremos demostrarlo, y me parece muy importante también dar cuenta de esto, digamos. Lo que se decide el jueves es la conducción por los próximos 4 años. Es casi como una distancia mundialista, digamos. Entonces para jugar en este mundial, los trabajadores necesitamos el mejor equipo, y ese equipo es el Frente Multicolor Bermellón Independiente, digamos. Si queremos salir campeones los trabajadores, tenemos que defender nuestros intereses y votar a la lista multicolor Bermellón Independiente. ¿Te puedo decir 2 cosas? Mira, a ver, por un lado tengo una bocha de mensajes. En la radio acostumbramos habitualmente si que querés, léelo, por favor. la misma importancia que los mensajes de la gente. Dice, para Angélica Lagunas, ¿cómo maneja Angélica la capital el tema de la administración de las finanzas? Mirá, nosotros justamente era un aspecto que nos faltaba, porque nosotros exigimos finanzas públicas, ¿sí? Pero no solo la exigimos y la prometemos si vamos a hacer conducción provincial, sino que en la capital neuquina todos los meses mostramos cuánta plata entró, en qué la gastamos y cuánto queda. Eso la conducción TEP no lo hace nunca. Una vez al año nos tira por la cabeza un informe de las finanzas hecho por un contador y que solo lo entiende un contador, donde claramente no se sabe en qué gastan la plata. Nosotros decimos que las finanzas tienen que ser públicas y periódicas, porque no somos los dueños de la plata, solo tenemos como conducción la posibilidad, digamos, de administrar los fondos que son de todos los compañeros y compañeras. Y también el modelo sindical nuestro, y esto muy atentos. Antes de que se reforme el estatuto de Aten, el reparto de los fondos que recibía nuestro sindicato provincial, el 70% era para las seccionales y el 30% lo administraba la comisión directiva provincial. Después de que reformaron el estatuto, la comisión directiva provincial se queda con el 80% de los fondos y solo el 20% lo reparte entre las 22 seccionales. Cuando ganemos, si ganamos la provincial, vamos a hacer que la tortilla se vuelva y vamos a volver a repartir el 70% entre las seccionales, porque cada una tiene que desarrollarse con los mejores métodos y desplegar todo lo que necesitan sin depender si tiene acuerdo o no con la conducción provincial para que le den el dinero que necesitan. Agarro una más de la gente. ¿Qué opina Angélica de esos docentes que pasan certificados médicos bastante seguido? Dice. Mira, nosotros opinamos que el ausentismo es un flagelo que existe. No nos vamos a mentir entre nosotros. El problema es si buscamos la explicación de por qué existe el ausentismo y en un alto grado. Y la explicación es muy concreta. Son las condiciones de trabajo que tienen los compañeros y compañeras. Y vuelvo al concepto anterior. Si una compañera con un turno gana igual que el costo de la canasta familiar, te puedo asegurar, y a la persona que mandó el mensaje, que el nivel de ausentismo va a bajar a su mínima expresión. Porque ¿por qué faltan las maestras, los profesores y profesoras? Porque no dan abasto con un doble turno, no les da la cabeza ni el cuerpo. Entonces en algún momento tienen que tomarse licencia. Lamentablemente las condiciones que hoy tenemos no son condiciones salubres. Vos vas a trabajar o te explota la escuela en la cara, ¿sí? Terminando con la vida de 3 trabajadores como pasó en Aguada San Roque, o vas a dar clases y entra una persona y te da golpes en la cabeza, de la cabeza contra la pared, hasta casi matarte. Esas no son condiciones. Eso lleva a que las compañeras y compañeros muchas veces tengan que tomarse licencia. Entonces, cuidar a las maestras y cuidar ese recurso humano significa garantizar condiciones que permitan que ese ausentismo sea el menor posible.
Tengo algún recordatorio de los oyentes, ahí lo resumo en 3-4 mensajes. Me dice recordar a Angélica que hace más de 30 años no se hace una escuela secundaria en Junín. Así es. Es increíble, pasa algo bastante grave con eso de ver que lo hemos planteado, que hay chicos que quedaron varados este año porque... Exacto, mirá, tenemos los segundos años. Sí, con los segundos años. Tremendos, 35, 40 estudiantes, no solo acá, en toda la provincia. Y ustedes con ese problema que hay, que Sí. obviamente ustedes no van a hacer una escuela, el gremio no le corresponde hacer escuelas, pero ¿qué proponen? ¿Qué piensan hacer? Nosotros estamos exigiendo la construcción de escuelas, porque así como hace 30 años no se construye acá, en Neuquén... Ese dato es literal, ¿eh? Sí, sí, no es que y en Neuquén no es te voy una a dar exageración. Otro dato literal. En Neuquén Capital hace 20 años que no se construye una escuela. Todas las escuelas técnicas que han creado las ponen en un sucucho, ¿sí? O alquilan un galpón para que puedan estar. No hay construcción de escuelas, no hay construcción de aulas. Es parte de la necesidad de recuperar Aten, porque nosotros no tenemos que ir a pedirle por favor al gobierno que ponga un tráiler. Tenemos que arrancarle el presupuesto educativo que nos permita poner en pie que todos los chicos y chicas accedan al derecho a la educación como se lo merecen y con la plata que hay en esta provincia. Te agrego una cosa, Ariel, aparte el terreno está cedido para la construcción de la escuela en Junín, que es el del Loteo América. Sí. Digamos, el problema ni siquiera es de espacio físico, porque bueno, viste, hay mucha especulación inmobiliaria en este último tiempo, sino que es un problema, claro, material, de que no hay una decisión política de construir una escuela secundaria nueva, que en realidad hoy hablábamos también con los directivos de la EPET. No hace falta una, hace faltan 2 escuelas secundarias. Bueno, pero aunque sea una, ¿no? Claro, pero quiero decir como que la necesidad, incluso ya ha pasado tanto tiempo que ahora se incorpora la necesidad de una nueva escuela. Lo que ya no, 30 años me parece un montón. Claro, exactamente. Y fíjate que... ¿Cómo ha crecido el pueblo, no? Bueno, Angélica, no sos acá, pero ustedes ya viven hace mucho tiempo acá. ¿Cómo ha crecido el pueblo? La demanda es muchísima. Ya no viven más 10.000 personas en Junín, somos 22.000. Es que incluso si hubiese una administración, en términos generales, que justamente pusiera en tensión esas situaciones, tendría que invertir justamente en la construcción de escuelas, de viviendas, porque incluso el problema... nosotros nos estamos encontrando con muchos compañeros que vienen de otras provincias a trabajar y viven en condiciones, digamos, de asedio casi, viven 6 personas, digamos, es decir, habla de un crecimiento, pero que eso no está respaldado por obras de alguna forma. Incluso, bueno, tuvimos acá cuando se construyó el hospital nuevo en San Martín de los Andes, casos de compañeros que no pudieron venir a tomar sus cargos porque no tenían las posibilidades materiales de alquilar, digamos, con los sueldos que se ganan en el hospital, o no tenían directamente una oferta de un alquiler para poder venir a vivirse acá. Digamos, una situación donde estamos poniendo como en duda la posibilidad de atendernos, ¿no?, en el hospital público, o incluso eso de una continuidad en cuanto al tema de la educación, por un tema de que no pueden construir una vivienda para aceptar a esas personas. Sí, por eso yo digo que es una política de Estado, porque quien nos gobierna hoy, Rolando Figueroa, no es un recién caído o un outsider de la política, como lo puede todavía seguir diciendo unos minutos más Milei, ¿no?, que ya quedó a las claras que es parte de la casta. Pero Rolando Figueroa fue el presidente del MPN, no desconoce esta provincia, la conoce demasiado bien. O sea, ¿quién es presidente de un partido? ¿Entendés? Alguien que adhiere a sus ideas hasta el final. Entonces, fue vicegobernador. Claro, además, ¿entendés? Conoce todo lo que es la legislatura. Todo. Entonces, yo lo que quiero apuntar es esto. Hay muchas luchas que tenemos que dar mancomunadamente, porque ponele que ganemos la seccional, ¿sí? El gremio, o sea, el gobierno nos va a dar un par de licencias, 3 serán como mucho, y el resto de la lista seguimos laburando doble turno porque tenemos que seguir pagando alquiler y demás, ¿no? Nuestros compañeros quedarán abocados a las tareas del gremio, pero necesitamos que este gremio lo banquemos entre todos, porque si no es un cascarón vacío. Si no, son 2 o 3 personas ahí a la cabeza y el resto, ¿qué pasa? Entonces, si nosotros no logramos recomponer nuestras tradiciones históricas democráticas, ¿no?, recuperar, aceitar los mecanismos democráticos de discusión de nuestro gremio, estaríamos en cero. Ese es el cambio que queremos más profundo, porque si no son propuestas vacías. Yo creo que quería leerte ahí brevemente quiénes integran la lista, como para que la gente por ahí sepa. Bueno, Gonzalo Giortino como secretario, ya dijimos. Karina Delvas va como secretaria adjunta. Bueno, yo iría como secretaria gremial. Guido Vidal va en finanzas, en Secretaría de Finanzas. Ciciola Luisina, Lu, va en prensa y difusión. Marcelo Jara en Derechos Humanos e Interculturalidad. Julia Calfuñanco como secretaria inicial. Erika Araneda como secretaria de Formación. Paula Berenguer, secretaria de Media y Superior. María Quilaleo en Género y Diversidad.
Y después tenemos compañeros que van como suplentes, que son Guadalupe González Martín, Yamila Cuello, Walter Manríquez, Cecilia Corbalán, nuestra compañera jubilada, y Sergio Reyes. Bien. La última, para Gonzalo y para Angélica, bueno, para ir cerrando, ¿no? Hay un mensaje de la gente, tengo un montón, sobre todo relacionado con los certificados. Imagino que debe ser un tema que a cada lugar que vas, a cada medio de comunicación que vas, te deben preguntar, ¿no? Sí. A ver qué opina Angélica Lagunas acerca de tantos certificados. Algo ya dijiste, pero me gustaría preguntarte, ya que tenemos muy cerca la elección el jueves, ¿por qué los deberían votar? Tienen un minuto y medio para decir, che, ¿por qué los docentes deberían votar a Angélica Lagunas y a Gonzalo Canjunín? Sí, los docentes tienen que votar a nuestra lista en defensa propia y de todos sus derechos, porque hay que defender el salario, las jubilaciones, porque hay que echar por tierra el presentismo, porque hay que poner en pie todos los mecanismos democráticos de Aten, porque quieren arrebatarnos el 80% móvil y el instituto, y entonces hay que defenderlo, y para todo eso necesitamos una conducción que no sea amiga del gobierno, que esté dispuesta a dar batalla para lograr que se respeten todos nuestros derechos, que esté codo a codo con cada compañero y compañera en las escuelas, viendo cuáles son las problemáticas y planteando cómo son los requerimientos que le vamos a hacer al gobierno. Para todo eso, para tener finanzas públicas, que todo sea transparente y que haya independencia política del gobierno, es que necesitamos que el 29 haya una votación masiva a la lista multicolor, bermellón e independientes, porque esa es la garantía de no tener 4 años más de que nos sigan aplastando y entregando derechos. ¿Va a haber más paros si ustedes ganan? Porque esa me la preguntan, hay como 8 que me preguntan, che, ¿va a haber más paros si ganan? Mira, estoy dando un ejemplo que es cómico para desmitificar. Acaba de ganar el año pasado, a fin de año, la conducción de ADOSAC, una conducción como la nuestra, digamos, la multicolor de allá. Uh-huh. Y también la campaña fue del terror, si ganan ellos, van a vivir de paro, son todos los zurdos. Y vos sabés que empezaron este año con un conflicto, porque el gobierno metió la ley de presentismo también allá en la legislatura. Empezaron un conflicto, estuvieron 7 días de paro. ¿Por qué? 7 días, digo, si los comparás con los 40 nuestros, son pocos. Y era una conducción que se suponía que iba a parar todo el año, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Fue una conducción coherente. A la asamblea le decía, voy a luchar contra el presentismo, iba a la mesa y luchaba contra el presentismo. El gobierno sabía que no había con qué darle a esa conducción y que no iba a entregar los derechos de los compañeros. Entonces, como vio que el conflicto venía grande y una conducción firme, retiró el proyecto de la legislatura. O sea, un triunfo muy importante de esta conducción nueva. Y tuvieron 7 días de paro. Entonces, eso de que vamos a vivir de paro, primero que lo van a decidir las asambleas. Claro. Y segundo, que cuando hay ataques... Porque por ahí Angélica Lagunas quiere ir al paro, pero la asamblea vota que no, ¿no? Suponte. Puede pasar eso. Suponte. O capaz que puede pasar que en algún momento nosotros veamos que no hay condiciones para parar y la gente nos dice, sí. Y allá iremos a parar. Segunda cortita, ¿los docentes jubilados pueden votar? Me sí, si aparecen en el padrón. Todo el que aparece en el padrón puede votar. Los compañeros jubilados, el empadronamiento es voluntario, digo, bueno, también los afiliados activos, ¿no? Pero quiero decir, como una vez que se jubilan, si estás afiliado, te tenés que volver a afiliar como jubilado. No, y yo quisiera incorporar también, me parece, esto que dice Angélica es muy importante, porque finalmente nosotros necesitamos que haya una comunión entre una conducción provincial y una conducción acá seccional por todos estos problemas que relatamos, y incluso nos llegan más, bueno, compañeros comentando situaciones de sus escuelas, el anexo del CPN 65, que esto que vos comentabas, digamos, hoy están en condiciones que, bueno, no son las condiciones óptimas para poder trabajar. Necesitamos la construcción de escuelas, necesitamos también un sindicato, digamos, que esté presente en las escuelas a través de su cuerpo delegado, convocando a las asambleas, discutiendo los problemas que tenemos, acompañando y fortaleciendo, orientando a que esos conflictos se resuelvan, no todo lo contrario, justificando al gobierno de, digamos, cómo hace para salvarle las papas. Lo tuvimos, bueno, lo vimos en los compañeros que se movilizaron, los compañeros de Nahuel Mapi, digamos, cómo, digamos, se expresaba un poco de alguna forma la connivencia entre el gobierno y la actual conducción. Entonces nosotros necesitamos realmente eso, los trabajadores lo necesitamos, y acá está la lista, digamos, que puede llevarlo adelante. Insisto con esto, insisto también, porque también nos llegan mensajes, somos un pueblo, digamos, donde nos conocemos todos, y acá hay conflictos que nos involucran. No, y los compañeros del psicosocial de Junín están luchando,
te olvidás de dónde nos conocemos. Bueno. Los compañeros del psicosocial de Junín están luchando. ¡Qué bomba tiró! Y ¿De dónde nos conocimos porque la conocemos a María Rosatetti. Ahí. Rosa. Entonces, Grosso. de ahí nos conocemos. Ahí va. Y digamos, los compañeros del psicosocial de Junín están luchando. Y también, digamos, importante esto, ¿no? Un sindicato, digamos, como el docente, tiene que estar apoyando el resto de la lucha de los trabajadores, digamos, de la salud, en este caso, que tiene que ver con nosotros, porque si no hay salud mental, no hay salud. Y es muy importante, digamos, también dejar eso de manifiesto y que parte en general de todo el problema y de todos los problemas que tenemos. Así que bueno, eso. Bueno, ¿querés aprovechar un minuto y decirle a la gente por qué en Junín te tienen que votar a vos? En Junín hay que votar a la lista multicolor Organización Independiente, en la que yo integro y soy parte, porque necesitamos defender los derechos de los trabajadores y llevar, digamos, los conflictos que tenemos, que no estén ahogados, sino justamente, digamos, una conducción que los pueda desenvolver, digamos, que nos convoque a organizarnos, que sea una voz de escucha para los trabajadores, porque acá en Junín, lejos de que esté todo bien, hay un montón de conflictos y hay un montón de problemas en cuanto a lo educativo, ya lo hemos relatado acá. Y es muy importante que, digamos, que es eso, ¿no? Que sea una conducción que esté presente y que acompañe a los trabajadores y que fortalezca esas luchas y que las unifique claramente. Señora Angélica Lagunas, ¿algo le quedó por decir? En Junín, en la provincial, en Congresales Acetera y en los cargos de representación del CPE, vamos con fuerza el 29 a decirle chau a los ñoquis y bienvenida a la multicolor Bermellona Independiente. Los resultados se conocen al toque, ¿no? 20 horas me dijiste que... En 20 horas se cierra y en Neuquén Capital quizás estemos recién a las 10:30, 11 de la noche sabiendo resultados. En localidades más pequeñas... ¿Hay veda dentro de las elecciones en la TEN? Solo el día de la elección no se podría hacer campaña, digamos. Hasta el día 28 a las 0 horas podemos hacer campaña. Angélica Lagunas, Gonzalo... Solo un detalle que no es menor, los invitamos hoy a las 6 de la tarde en el Jardín 30 a continuar. Vamos a hacer un encuentro con Angélica y los compañeros de la lista local, así que vamos a estar ahí reunidos. Ahí están invitados todos ¿Es abierto? ¿Están invitados todos los docentes? Sí, es abierto. Además le queremos decir a las compañeras que nos están mandando mensajes. Están en la radio más escuchada del pueblo, que les está... Y la radio, vos sabías que esta es la primera FM de la provincia. Me lo dijeron las compañeras. Y está muy bien que estemos acá porque además nos están mandando mensajes que les ha gustado todo lo que estamos explicando. Hoy a las 18 en el Jardín 30, ¿verdad? Sí. ¿Por qué tienen que venir los compañeros y compañeras? Porque entre otras cosas, hasta que no se abran las urnas no hemos ganado. Y para ganar hay que superar todos los escollos que nos están poniendo por delante. El fraude que pretenden montar solo lo vamos a parar si tenemos fiscales en todas las mesas. Por lo tanto, convocamos a los compañeros hoy a las 18 para que sean parte de los últimos 18:30 me dicen acá. 18:30, sí. perdón. Para que sean parte de los últimos días de campaña y de cuidar el voto para recuperar a TEN. Genial. Angélica Lagunas, Gonzalo Shortino, lo puedes decir. Ahí va. Retano. Retano. Siciliano. Y Carla Siu Kloster, gracias por visitar los estudios de Radio Cordillera. Gracias a ustedes. Son las 10 de la mañana, 50 minutos. Para vos y tu familia, compras en Diarco, con precios mayoristas, ahorras en